Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que decimos adiós a mi viejo aviario y os presento el nuevo. Sin más, empezamos. Mi nuevo aviario está formado por jaulas de la marca Dival, concretamente 18 jaulas del modelo Dival 800, que son jaulas de 1 metro de largo por 40 centímetros de alto y otros 40 de fondo, con sistema de limpieza por rollos de papel y además comunicables entre sí, lo que me permite convertirlas en unas jaulas muy amplias, de hasta un máximo de 4 metros de longitud, ideal para utilizarlas de voladeras durante la muda, para la cría de algunas especies de aves exóticas más difíciles de reproducir, e incluso en un futuro para un proyecto de jilgueros mayor. Elegí esta marca porque, aparte de ser una marca española, tienen unas jaulas bastante robustas y resistentes, que siempre me han llamado la atención, pero sobre todo porque tenían la ventaja de que eran jaulas comunicables entre sí, con sistema de rollo de papel, lo que me permite optimizar mucho mejor el espacio de mi aviario en función de las características de los pájaros y de sus necesidades propias en cada momento del año, permitiéndome además ahorrar bastante tiempo, tanto en la limpieza diaria como semanal de mi aviario, pero también porque disponían de este modelo de jaula bastante amplia y ya sabéis, sobre todo lo que me seguís desde hace tiempo y con frecuencia en el canal, que me gusta ofrecerles a mis pájaros jaulas lo más amplias posibles para que se pongan fuertes y estén cómodos, para evitar problemas de salud y para que los pájaros estén perfectamente durante todo el año. El sistema de limpieza de papel es bastante sencillo y básicamente consiste en un portabobinas que va colocado en un extremo de cada fila, el cual permite adaptar la bobina de papel para que con la ayuda de los carriles de chapa sea mucho más fácil y rápido realizar la limpieza de todas las jaulas del aviario. Y como sé que muchos me lo vais a preguntar, el tipo de papel que estoy utilizando en mi aviario es de la marca Drone Paper, que algunos de vosotros ya conoceréis, pero para el que no la conozca, es una empresa española que se dedica al corte y confección de diferentes tipos de papeles absorbentes y resistentes a medida para cualquier aviario, y como las jaulas que yo tengo pues son un pelín más grandes que el resto, me decanté por esta empresa, ya que aparte de tener una gran variedad de papeles, tienen unos precios bastante económicos. Y en cuanto a los accesorios que he elegido para las nuevas jaulas, vuelvo a repetir con la empresa Moldes Ave, ya que como sabéis, tienen una gran variedad de productos muy resistentes y duraderos, y sobre todo, pensados tanto para el bienestar de nuestras aves como para la comodidad del criador, por lo que me decanté por 2 tipos de comederos, que son el comedero Atlantis, que es este que estáis viendo aquí, que como veis se coloca y se adapta perfectamente a este tipo de jaulas, y también para el periodo de muda tengo los comederos El Muro, que son básicamente 2 comederos Atlantis uno al lado del otro, con la idea de molestar lo menos posible a los pájaros en esta etapa, ya que sabéis que cuanto menos molestemos a nuestros pájaros durante la muda, pues mucho mejor. Por otro lado, los posaderos que mejor se adaptaban a estas jaulas son también de Moldes Ave, y lo que más me gusta de estos posaderos es que son macizos, ya que no tienen ningún hueco en su interior, lo que no solo facilita su limpieza, sino que a la vez evita que puedan alojarse ácaros y piojillos, y además tienen el grosor adecuado para pájaros de pequeño tamaño con un buen agarre, y al tener una ligera inclinación, pues me permite aprovechar mucho mejor el espacio de la jaula. Y aparte de los comederos y posaderos, también utilizo otro tipo de accesorios de Moldes Aves, como son pasteros, bebederos unidos, y como no, uno de sus productos estrellas, que seguramente has visto en algunos de mis vídeos, que son las bañeras exteriores. Y ahora que ya sabes más o menos cómo tengo organizadas las jaulas, te voy a enseñar una vista general de una de las partes del aviario, en la que, como ves, en la fila de arriba tengo alojados a mis pájaros exóticos de pico recto, que actualmente estoy reproduciendo, que son diamantes de Wool y algunas isabelitas de Japón como nodrizas, y en la parte inferior tengo colocadas las jaulas como voladeras, y ahí tengo alojados los canarios rojos en función de su sexo, para que estén tranquilos y cómodos, y sobre todo para que puedan volar y ejercitarse con facilidad. La parte frontal del aviario únicamente está formada por 2 jaulas, en las que tengo alojadas a mis ninfas reproductoras para comenzar la cría próximamente, y en este caso los posaderos son de madera de pino y de un grosor algo mayor a los anteriores de plástico para que las ninfas puedan agarrarse perfectamente y así evitar que puedan aparecer problemas en sus patas. Además, en estas jaulas, aparte de un comedero de aluminio en el que suelo ponerles alimentos frescos como pasta, frutas y verduras, también tengo colocado un comedero de Moldes Ave, que creo que se llama comedero Celia, que se adapta perfectamente a esta especie, y a algunos comederos coupé o comederos Apolo para el panizo y otro tipo de semillas. Y también utilizo este tipo de bebedero, ya que gracias a sus boquillas les permite tener el agua limpia y fresca durante más tiempo. Estas jaulas, como veis, también tienen sistema de limpieza por rollo de papel, pero como únicamente en esta zona pues solo tengo colocadas 2 jaulas, no me merecía la pena colocar el soporte para el rollo, así que lo que hago directamente es cortar y colocar una tira de papel de 1 metro, que saco directamente de una bobina, o incluso en algunas ocasiones también utilizo el papel gofrado que hacen a medida los de Drone Paper.
Y ya por último, la otra parte del aviario es simétrica a la primera parte y está también compuesta por 8 jaulas en las que tengo alojados en la parte inferior a mis canarios amarillos y blancos recesivos separados por sexos y en la parte superior algunos exóticos míos y de un amigo que se llama José Manuel, al cual desde aquí aprovecho para mandar un saludo. Y como veis, hay varias parejas de diamantes moteados, algunas isabelitas de Japón y un pequeño, experimento que estoy haciendo, ya que he juntado un diamante enmascarado con una hembra de diamante mandarín para ver si es posible hibridar estas dos especies. Actualmente, todos los exóticos que tengo en este aviario se están reproduciendo excepto las ninfas, y en otro nuevo aviario que tengo en otro lugar, pues tengo alojados a mis periquitos, a mis agapornis, a los diamantes mandarines y a mis otras ninfas, que si queréis que os lo enseñe, dadle like al vídeo y dejármelo en comentarios, y en unas semanas os lo enseño porque estoy segura de que también os va a encantar. Y ya para finalizar el vídeo, tengo también otra zona de mi aviario, en la que tengo colocadas varias estanterías, en las cuales suelo ir almacenando y colocando los diferentes accesorios y productos destinados a la alimentación de mis pájaros y que suelo utilizar con más frecuencia en función de las necesidades de los pájaros y de cada época del año, de forma que así tengo todo más a mano y puedo encontrar cualquier cosa prácticamente en cuestión de segundos. Para los que sean más curiosos, como veis tengo algunas bobinas de rollo de papel de recambio, algunos productos de la marca B&B que muchos ya conoceréis, ya que es una marca con un amplio catálogo de productos de calidad y que prácticamente pues tienen cualquier tipo de complemento que podamos necesitar en el aviario. Y aquí como veis pues tengo el Hepatis Plus, que es un protector hepático que suelo utilizar para todos los pájaros, no solo para los canarios rojos, el Probiotic, que lo suelo añadir junto a la pasta como probiótico y posbiótico, el Biotopic, porque estoy tratando de un diamante moteado que se ha quitado algunas plumas del pecho por celo, el limpiador de jaulas, el Grit o el Acid Plus. Además, también tengo las mixturas de semillas, la pasta de cría y una caja del último pedido que hice a la tienda Coronas Silvestres, que para que no la conozca aún, es una tienda online destinada exclusivamente a la ornitología, en la que confío desde hace varios años y que recomiendo al 100% porque tiene un catálogo de productos bastante amplio, con unos precios bastante competitivos, una excelente atención al cliente y una de las cosas que más me gusta de ellos es que te consiguen prácticamente cualquier producto que necesites en poco tiempo y te asesoran de manera personalizada. Ya os digo yo, que llevo bastante tiempo trabajando con ellos y estoy muy contenta, por lo que os la recomiendo. Y dentro de esta caja, pues tengo almacenados otros accesorios amoldejables, como son golosineros, para ponerle la pasta o algunas semillas, comederos interiores o pasteros, otro tipo de posaderos que vienen súper bien para evitar el picaje, calendarios de cría, que justamente voy a ponerlos ahora cuando termine el vídeo, y en fin, otro tipo de accesorios que suelo utilizar con frecuencia en el aviario, y algunos productos para evitar que puedan perder propiedades con la luz solar, ya que así consigo que se conserven mucho mejor y evito que puedan acceder a ellos cualquier tipo de insectos. Si te ha gustado mi nuevo aviario, dale a like. Si tienes alguna duda, me la puedes dejar como siempre debajo en comentarios. Y si eres nuevo en el canal y no estás suscrito, te invito a que te suscribas totalmente gratis para que recibas nuevos vídeos todas las semanas. Espero que tengas una buena semana y como siempre, te espero en el próximo vídeo.